Clasificación de la materia. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras y de mezclas. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varían, sea cual sea su estado. Se dividen en dos grandes grupos, elementos y compuestos. Elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Los compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos en los elementos que los constituyen. Mezcla es una forma de materia que contiene diferentes clases de átomos. Se distinguen dos grandes grupos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Mezclas homogéneas, también llamadas disoluciones, son mezclas con una uniforme composición en todo su proceso, de propiedades semejantes en su conjunto y que sus componentes no son visibles a simple vista. Ejemplo, disolución de sal en agua e incluso el aire. En estos casos, es necesario utilizar métodos de separación complejos. Mezclas heterogéneas, son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista. Será heterogénea si hay más de una región en el proceso, y sus propiedades serán diferentes. Los métodos de separación para este tipo de mezclas son simples. Existen muchos métodos para separar los componentes que las forman, por lo cual se debe tomar en cuenta el estado natural de la mezcla y de sus componentes. Hay varios métodos para separar los componentes de una mezcla. Entre los más comunes están los siguientes: decantación, filtración, destilación, cristalización, magnetismo, cromatografía, evaporación, centrifugación, levigación y tamizado, entre otros. Teniendo en cuenta todos los conocimientos adquiridos, ahora podremos ser capaces de distinguir mezclas y en especial de separarlas. A continuación, mis compañeros y yo nos vimos en la necesidad de comprobarlo. Nuestras profesoras nos dieron una mezcla sin saber cuáles eran sus componentes. Mediante observaciones y discusiones, logramos todo esto. Se desarrolló de la siguiente manera. ¿Cómo es la mezcla? El estado físico en la que se presenta es líquido. Tiene color blanco transparente. Es inolora. Es una mezcla de dos sólidos con un líquido. Uno de los sólidos es más denso e insoluble. El segundo sólido, que suponemos es sal, es soluble. ¿Es homogénea o heterogénea? Heterogénea, debido a que en el fondo de la mezcla se pueden visualizar las sustancias más densas e insolubles. Cabe destacar que al no disolver bien el cloruro de sodio, este aún se encuentra en pequeños cristales. Hipótesis. Con las observaciones realizadas, el contacto con la mezcla, podemos acertar que nuestras mezclas están compuestas por agua, cloruro de sodio, óxido de calcio. Problema. ¿Cómo podrán separar la mezcla? Ahora, teniendo en cuenta el conocimiento obtenido en investigaciones anteriores, los métodos de separación que utilizaremos serán los siguientes. Filtración. Se emplea para separar un líquido de un sólido insoluble a través de materiales porosos. Estos materiales permiten solamente el paso del líquido, reteniendo el sólido. Destilación. Se aplica para separar una mezcla de dos o más líquidos miscibles. Los líquidos como condición deben tener por lo menos 5 grados de diferencia del punto de ebullición. Comprende 2 etapas. Práctica. En este experimento utilizamos dos métodos: filtración y destilación. Filtración. Se dobló el papel filtro y fue colocado dentro del embudo. Posteriormente, se agregó una gotita de agua para que éste se adhiera al embudo. Una vez armado el embudo con el papel filtro, se colocó en la boca del vaso de precipitados. Después, con precaución, se vertió la mezcla dentro del embudo, sin que se derramara o se rebasara el límite del papel filtro. Una vez filtrada toda la mezcla, se reserva el sólido retenido dentro del papel filtro. Destilación. Armar aparato de destilación.
Sujetar con pinzas metálicas con nuez el matraz. Por debajo del matraz colocar la malla de asbesto y el anillo de hierro. Conectar el mechero Bunsen a la salida del gas. 2. Posteriormente, en el otro soporte universal ajustar las pinzas holder y junto con ellas las pinzas para soportar el tubo refrigerante. Conectar las mangueras de lácteos. Salida e entrada. 3. Vertir la mezcla obtenida en la filtración. A destilar dentro del matraz. Conectar el tubo de vidrio con el matraz por medio del tapón monoradado y a su vez con el dioradado. En el dioradado colocar el termómetro. En la desembocadura del tubo refrigerante colocar por debajo el vaso de precipitados para obtener el agua destilada. 4. Una vez armado todo el aparato de destilación, encender el mechero Bunsen, controlando la entrada del oxígeno y comenzar con la destilación. 5. Anotar las observaciones, el cambio de temperatura cada 30 segundos. 6. Una vez obtenida la separación de las mezclas, anotar las conclusiones, identificar cuáles son los solutos y el disolvente, y tener en cuenta si se cumplió con observaciones, datos y resultados recabados. Tras haber llevado a cabo la filtración, quedó en el papel filtro una sustancia plástica que al verla tenía un aspecto de polvo blanco en agua. Lo envolvimos bien en el mismo papel. Al cabo de 2 días, esta sustancia nos fue entregada de nuevo, pero obviamente ya no tenía el aspecto de antes. Tenía grietas y pequeñas piedras formadas dentro del papel. Por estas características, la textura, el olor, el color, la dureza, etc., pudimos llegar a la conclusión de que era cal. Después de esto, llevamos a cabo el procedimiento de destilación. Cuando el líquido comenzó a ebullir y a separarse en el recipiente de precipitados, comenzó a caer el agua que se podría decir que ya era pura, y en el matraz de destilación se empezó a quedar una especie de sustancia sólida, que estaba formada de cristales. En todo el recipiente comenzó a quedarse esta sustancia, y cuando el agua terminó de evaporarse, los pequeños cristales comenzaron a saltar hasta que apagamos las flamas. Para poder reconocer que eran las sustancias que habíamos separado, tomamos en cuenta distintas propiedades de cada una de ellas, que a continuación se explican. Cal. Existen 2 tipos de cal, la cal viva y la cal apagada. Muchas de las propiedades de la cal dependen de la calidad de la caliza utilizada, como también del proceso de calcinado, y de estas propiedades dependen los usos que se le dé. Tiene usos industriales, agrícolas, metalúrgicos y de construcción. Agua. Propiedades físicas. Estado físico. Sólida, líquida y gaseosa. Color, inolora. Sabor, insípida. Olor, inodoro. Densidad, 1 gramo sobre el centímetro cúbico a 4 grados centígrados. Punto de congelación, 0 grados centígrados. Punto de ebullición, 100 gramos centígrados. La sal es un mineral, conocido como cloruro de sodio, y tiene las siguientes propiedades. Color, blanco transparente. Raya, blanco brillante, algo opaco. Densidad, 2.16 gramos sobre centímetro cúbico. Magnetismo, no. Radioactividad, no. Solubilidad en agua, sí. Usos: alimentación humana, industria química y conservación peletera.